lo que está sucediendo en el fenómeno más amplio latinoamericano para de ahí entrar al caso de Chile? Bueno, es toda América y está marcada por el siglo XXI. Para eso un breve recordatorio histórico. Al iniciar la década de los 90, cae el muro de Berlín y después desaparece la Unión Soviética. Entonces, la única dictadura que en ese momento había en las Américas, la de Cuba, queda huérfana porque es una dictadura parásita, vivía de lo que la Unión Soviética le daba. En ese momento, entre la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, crean entre Fidel Castro y Lula da Silva en Sao Paulo el denominado Foro de Sao Paulo, como el único mecanismo de influencia que podía tener la dictadura cubana en las Américas. Empiezan a sobrevivir con eso y la década de los 90 es la década de agonía de la dictadura cubana, donde las democracias que se reúnen en la primera cumbre de las Américas del año 1994 en Miami, proclaman la democracia como fundamento de la relación internacional, el desarrollo sostenible, el libre mercado. Y eso es interrumpido el año 99, cuando todo iba en buen rumbo, porque llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y Hugo Chávez de inmediato corre a rescatar la dictadura cubana y pone al servicio de Cuba el petróleo, el dinero y finalmente toda Venezuela, que hoy día es una colonia cubana. Entonces, ¿por qué hago esta reseña histórica tan breve sobre la que se han escrito cantidades de libros? Porque Cuba era una dictadura agonizante que desde el año 59 hasta el año 99 había tratado de influir en las Américas a través de la violencia. Son los creadores de las guerrillas, de los ejércitos de liberación nacional, Chile tuvo el suyo, son los impulsores de la confrontación armada, guerrilla urbana, son los soporters del narcotráfico. El primer narcoestado es Cuba, en la alianza que hace Fidel Castro con Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, que termina con el fusilamiento del general Ochoa y de otra gente a la que Castro fusila para encubrir sus delitos. O sea, puro crimen organizado que ensangrenta y confronta a América Latina. Se esperaba la desaparición de esa dictadura, pero llega Chávez y le permite a Castro llevar adelante un proyecto en el siglo que empezaba, que es liderado por Chávez, porque él era el que ponía el dinero y además tenía capacidades de comunicación y histriónicas, que Chávez llama en principio el movimiento bolivariano, el movimiento ALBA, y que después se llamaría el socialismo del siglo XXI, y que está liderado por Chávez hasta la muerte de Chávez, que es otro hito importante. Porque cuando muere Chávez, en una muerte sobre la que ya se han escrito varios apuntes de sospecha de que fue asesinado por la dictadura cubana, quien toma el liderazgo es Cuba y se queda con todo. En medio de esto se produce otro hecho histórico muy grave, que es el ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Además de lo dramático que eso representa como primer ataque en el territorio continental de los Estados Unidos, eso cambia toda la política exterior de Estados Unidos. Bush segundo abandona América Latina y se dedica a lo que llama las guerras contra el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, pero que fueron varias, y eso genera además que Estados Unidos abandone el frente oriental y ahí viene la emergencia china. O sea, han pasado tres hechos históricos muy graves que han cambiado todo el contexto internacional y que afecta a los países en las Américas, no solamente en América Latina, que son la presidencia de Hugo Chávez y el rescate de la dictadura cubana, el ataque terrorista a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 y la muerte de Chávez en el esquema del socialismo del siglo XXI, que le da a Cuba el liderazgo y el control absoluto, que incluye la sucesión en Venezuela, en la que pone Cuba a Maduro, que es el castrista, el representante del castrismo en Venezuela, por encima del representante chavista, que queda relegado a una segunda posición. Dicho eso, en el siglo XXI irrumpe un proceso absolutamente antidemocrático. Es el castrismo del siglo pasado,
convertido en socialismo del siglo XXI, y por eso es que se llama castrochavismo, que empieza a romper las estructuras democráticas de esa región que tenía el año 94 y toda la década de los 90 a todos los países democratizados. Empiezan con la Argentina, cae de la Rúa muy temprano. Después cae en el Ecuador, no se habían visto derrocamientos en la década del 90, cae Yamil Mahuad, Gutiérrez en el Ecuador, derrocan a Sánchez Lozada el 2003 y después derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de ser elegido secretario general de la OEA, le inventan un caso de supuesta corrupción, del que después fue declarado inocente, pero que sirve para sacarlo de la OEA, y ahí viene la presión donde Estados Unidos, después de empatar por primera vez en la elección del secretario general con los votos que manejaba Chávez, pagando y subvencionando a todos los países del Caribe, accede a que Insulza sea el secretario general, con la presunción de que iba a ser un secretario general neutral. Y de esa manera, por 10 años, la Organización de Estados Americanos pasa al control del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, o sea, controlan todo. Y el mejor momento para este movimiento, ya liderado por Cuba, se produce en la Cumbre de las Américas de Panamá, donde el presidente de Estados Unidos tiene contacto directo con el dictador de Cuba, Raúl Castro, y unos meses más tarde se abren las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En ese panorama, ¿qué es lo que acontece en América Latina? Pues acontece que toman diferentes gobiernos, casi todos los gobiernos en la región, lo hacen a través de un mecanismo muy sencillo de presión, de convulsión social, de violencia. Después cambian las constituciones y ajustan las constituciones para que sean mecanismos de control total del poder, hacen desaparecer la separación e independencia de poderes, hacen desaparecer el Estado de Derecho, generan un sistema de dictaduras electoralistas. Las dictaduras electoralistas son, hoy día, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, se definen como los lugares donde se vota pero no se elige. Acaban de hacer elecciones en Cuba, acaban de hacer elecciones en Nicaragua, la elección del 2020 en Bolivia, todo está fraguado y la gente va a votar, pero el resultado lo manejan ellos. Y hoy día tenemos 4 dictaduras en la región, lideradas por Cuba, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y tenemos un conjunto de gobiernos que yo denomino paradictatoriales, que quiere decir al servicio de las dictaduras, en países democráticos, pero con gobiernos sometidos o instalados o de alguna manera que fueron financiadas sus campañas por el sistema del socialismo del siglo XXI. Y son México, López Obrador, que ha destrozado toda la política exterior de México para ser sirviente de Cuba, Venezuela, y ahora aparece en cualquier lugar donde ellos necesitan respaldo. La Argentina con Fernández Kirchner, Colombia con Petro, que ha empezado declarando que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que está tratando de legalizar el narcotráfico, y en un nivel, digamos, un poco más discreto, el Perú con Castillo, que acaba de salir, y Chile con Boric. Boric es un candidato, es un operador del socialismo del siglo XXI. Es el resultado de este proceso regional que se da en el siglo XXI y que toca a Chile a partir de actos criminales como los que produjeron en el Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, en Colombia, para derrocar o tratar de derrocar a los presidentes. Y ustedes lo conocen. El 2019, a partir del precio del boleto del metro en Chile, se produce una gran convulsión y un problema que era un problema de gobierno es convertido rápidamente en una crisis de Estado, y después de la crisis de Estado, en cuestión casi de horas, lo convierte en una crisis de sistema. Y el presidente Piñera termina aceptando una constituyente para la que, y aquí hay un punto de crítica muy grave, vuelve a la constitución de Pinochet, modificando la constitución de Lagos, aceptando la falsa narrativa de que lo que iban a cambiar a la constitución de Pinochet. Porque la constitución del presidente Lagos, un reconocido demócrata chileno, había anulado el referéndum o la consulta popular, que se considera en democracia un instrumento de las dictaduras y que estaba en la constitución de Pinochet. Entonces, como no podían acceder a las presiones
del colectivo del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que había puesto contra la pared al gobierno de Piñera, lo que hacen es rápidamente, un 24 de diciembre, en cuestión de horas, cambiar la Constitución y volver a esa parte del texto constitucional de Pinochet. En ese escenario, Chile se convierte, Chile, que hasta ese momento era el ejemplo de lo que es la libertad, de lo que es la iniciativa, de lo que es el libre mercado, de lo que es el respeto a la propiedad privada, una casi Suiza en América Latina, se convierte en un shock para la región y para el mundo, porque el castrochavismo había logrado tocar uno de los puntos que se consideraban más sólidos en lo que es la estructura de la democracia y de la defensa de la libertad. El resto ustedes conocen la historia, eso avanza hacia una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, en mi opinión, es un papelón. No es algo que Chile, un país con ese nivel cultural y con ese nivel de desarrollo, haya merecido, pero sucede. Y el resultado de eso es lo que tenía que ser previsible. El pueblo chileno recibe una propuesta de constitución en la que le dicen básicamente tres cosas. Vamos a destrozar la República de Chile y la vamos a dividir en estados plurinacionales. Vamos a volver a Chile un estado plurinacional como Bolivia, donde ya destrozaron la República de Bolivia y tienen 36 naciones que no existen. Segundo, que le dicen a Chile, vamos a terminar con sus instituciones, vamos a hacer desaparecer lo que funciona, el Senado, Carabineros de Chile, que es el sistema policial más importante y más reconocido en toda la América Latina, la mejor policía de la región, la vamos a hacer desaparecer, y vamos a hacer desaparecer además la tradición chilena de lo que es la organización social en la estructura política, porque vamos a eliminar el sistema de justicia y vamos a llevar la justicia a mecanismos comunitarios que son colectivistas, que son de base comunista, donde el que manda es el que administra justicia, y eso es más bien un sistema de oprobio y un sistema de no justicia. Y lo tercero que le dicen a Chile, si no haces esto, va a haber una gran confrontación y aquí cualquier cosa puede pasar. Pese a esas tres amenazas, el 4 de septiembre Chile dice no. Y dice no con el 63%. Y ahí viene el otro shock. Latinoamérica y el mundo, que había sufrido el shock de la rendición incondicional que hizo Piñera, que decidió quemar la casa para pasar el invierno, que decidió sacrificar el país para terminar su administración en vez de defender el Estado de Derecho y cumplir el mandato. En eso hay una crítica muy seria a quien fue un gran presidente en su primer periodo. Viene el segundo shock, que es el shock de Chile se recupera, Chile ha resistido. Entonces, lo que pasa en Chile es que había llegado a la presidencia Boric, un presidente del socialismo del siglo XXI, una persona que tiene una serie de conductas extrañas, como por ejemplo el tratamiento que le ha dado al embajador de Chile, de Israel, en la presentación de cartas credenciales, una persona que apoya a la dictadura de Venezuela, pero de pronto censura a la de Nicaragua. Entonces, con ese tipo de conductas, después de la derrota del 4 de septiembre, Boric no entiende que la constituyente no puede ser su plan de gobierno. ¿Por qué no entiende? Y persiste en la constituyente, porque él es la punta de lanza, es el operador del castrochavismo. Y lo que quiere el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo en Chile, es persistir sobre el tema de la constituyente para destrozar la democracia chilena y para mantener el conflicto de la sociedad chilena en torno a ese tema. Si Boric fuera un presidente con visión, él haría un plan de gobierno sobre los temas que Chile necesita. Una constituyente en la que acabas de ser derrotado no puede ser tu plan de gobierno. Tú tienes que tener un plan económico, un plan social. Si quieres cambiar, por decir, el tema de la seguridad social o quieres hacer cambios en materia de empleo, en derecho laboral, no necesitas una nueva constitución. Y parece que en algún momento entiende y presenta unas leyes, pero hay unos proyectos de ley, pero hay tropieza con el otro tema. Todos estos presidentes castrochavistas que ganan en democracia son presidentes de minoría. Castillo llega con el 17% en la primera vuelta. Boric llega con el 25 y algo por ciento en la primera vuelta y
Petro llega con cerca del 26%. Entonces, el sistema que ellos mismos han organizado con las reformas constitucionales, el de la segunda vuelta, crea la ilusión de que estos candidatos ganan con la mitad más uno de votos, pero es de desempate nomás. Es como el desempate por penales en el fútbol, alguien tiene que meter un gol más. Y llegan a la presidencia, pero no tienen posibilidad en el Congreso, donde la primera vuelta ha determinado la representación, y son presidentes de minoría, entonces tienen dos opciones. O gobiernan democráticamente, cosa que no les gusta porque son operadores del castrochavismo, o buscan mecanismos para destrozar el sistema democrático y convertirse en dictadores, que es lo que acaba de tratar de hacer Pedro Castillo en el Perú y que le está valiendo cárcel y que le está costando al Perú una confrontación social muy seria. Entonces, volviendo a Chile, ustedes están en un momento crucial de lo que es haber salido del ataque más serio contra la libertad, la democracia, la institucionalidad republicana y la unidad nacional de Chile, y lo han hecho con gran valentía y con gran dignidad y con grandes números además, pero esa amenaza no ha pasado, porque esa no es una amenaza nacional. Yo he empezado con este resumen muy apretado de la historia desde los principios de la década del 90, para mostrar que este es un proceso transnacional. Lo que pasa en Chile no está hecho por chilenos, aunque el orgullo chileno no lo quiera reconocer, que es el mayor de los problemas. Tú empezabas diciendo, ¿por qué no nos damos cuenta? No nos damos cuenta porque todos los latinoamericanos somos profundamente nacionalistas. Los peruanos hoy día no quieren reconocer que ahí está metida la mano de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, las FARC, y que ese es un proceso transnacional de convulsión operado por el castrochavismo o socialismo del siglo XXI. Los chilenos nunca lo han reconocido y no lo quieren reconocer. Y sabes, Vanessa, en lo que es el estudio de la estrategia, el único error que no se perdona en estrategia es que tú no reconozcas quién es tu enemigo. Y si los chilenos no reconocen que su enemigo está dirigido por el G2 cubano y forma parte de un grupo que se llama Socialismo del siglo XXI cuando se presenta con careta política, que tiene dos brazos operativos que son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y que en materia de lo que es operación criminal se llama castrochavismo y tiene como operadores a las FARC y a otro tipo de grupos criminales y que opera desde narcoestados, porque hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados, entonces no saben nada. Yo en alguna entrevista me atreví a sugerir que el pueblo chileno y los representantes chilenos deberían pedirle a la inteligencia chilena, que es muy importante, que por favor muestre cuál es el mecanismo de financiamiento y las investigaciones que tienen sobre los sucesos de 2019. Y van a encontrar la mano de la embajada cubana, venezolana y la operación frontal desde Bolivia, castrochavista, que después se develó en el momento de la Asamblea Constituyente, donde los operadores aparecieron pública y casi permanentemente en Chile para dictar el proyecto de constitución que los chilenos han rechazado. Absolutamente. Ahora, esto de que no se quiera reconocer, yo no sé si el origen sea solamente un nacionalismo. Yo creo que quizá en mi deformación un poco de Homo economicus, me parece que los incentivos están puestos para no meterse en la pata de los caballos, por así decirlo. La gente que en Chile ha denunciado una alianza entre el narco y la política. Nunca se ha investigado las denuncias que se han hecho a pesar de ser políticos importantes. En 2019 se hicieron al menos 5 denuncias de esa índole. Ninguna denuncia fue investigada. Y yo creo que quizás nosotros podríamos pensar, los chilenos, a través de tu conocimiento y tu relato, Carlos, que ¿quién es el que sobrevive en estas narcodictaduras? ¿Quiénes son los ganadores de las narcodictaduras? Personas académicos, personas políticas de centro, decentes, republicanos, demócratas. ¿Esa gente sobrevive bajo este tipo? Yo digo porque en una de esas puede ser que podamos mostrarles un cuadro en el cual vean que los incentivos no están a seguir guardando silencio ni a meter la cabeza bajo la arena y darse cuenta de lo que aquí está pasando. Vamos a hacer una precisión adicional sobre lo que es la metodología del socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Y para eso yo invito a la gente a mirar lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Y lo cito en ese orden porque es el orden cronológico de instalación de las dictaduras. Cuba 1959,
Venezuela 1999, Bolivia del 2003 al 2006, Nicaragua el 2007. Empezaron ahí las acciones y hoy día son dictaduras. ¿Cuál es la metodología que se usa allá? Cuba tiene certificado por Prisoner Defenders en este mes 1.050 presos políticos. Venezuela, certificado por una organización seria de investigación internacional, tiene cerca de 380 presos políticos. Eso se llama el diálogo. Nicaragua, certificado por el Mecanismo, que es otra ONG, tiene cerca de 280 presos. Bolivia, certificado por Global Human Rights, tiene 182 presos políticos. Donde hay presos políticos, no hay democracia, son dictaduras, pero además Cuba ha expulsado de su territorio y sigue expulsando cerca de la mitad de su población. Venezuela, 7 millones de venezolanos fuera, muchos de los cuales han llegado a Chile y han tenido problemas serios. Hay gente buena también que llega a otros países. Cerca de 300.000 nicaragüenses están entre Costa Rica y Estados Unidos, y el ACNUR registra más de 8.000 bolivianos que han pedido asilo político y refugio. Entonces, en ese escenario, ¿por qué se produce esto? Porque el método principal para detentar el poder que tienen las dictaduras castrochavistas es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como la comisión de delitos desde el poder, desde el ejercicio del gobierno, para generar miedo en la población, de manera que la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y esta metodología se utiliza incluso cuando no tienen el poder. La metodología de los grupos políticos y de los grupos terroristas vinculados a esos grupos que dan la pantalla política, que se utiliza en el Perú, en Chile, en Colombia, en el Ecuador, en el Brasil, en el Uruguay, en el Paraguay, en países con democracia, es la de asustar a la gente. Es el miedo uno de los instrumentos fundamentales. Es el terrorismo de Estado en las dictaduras y el terrorismo político y el terrorismo de narrativas con manipulación de prensa que se opera en escenarios democráticos. Y eso asusta a la gente y la gente no quiere denunciar. Y cuando la gente denuncia, el juez no quiere juzgar. Y cuando eso pasa, entonces la democracia se tranca y pasa lo que tú estás pasando, es miedo. Además, un miedo vinculado a una comodidad en la cual vas tú a tu casa y tu marido te dice, no tendremos problemas, por favor, hasta ahí está bien, Vanessa, ya has dicho y has hecho suficiente, no vayas donde el fiscal a plantear esta demanda porque cualquier cosa puede pasar. Y ese miedo está respaldado por acciones efectivas de aterrorizamiento que se van produciendo selectivamente en diferentes países. No estoy diciendo esto para que nos asustemos, estoy diciendo esto para que sepamos un segundo elemento de lo que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. No es política. Hay que separar la política del crimen organizado. Esto es crimen organizado transnacional. Y ahí permítanme una disquisición. ¿Cuál es la diferencia entre la política y el crimen organizado? En la política es una actividad de servicio público. La política, tú tienes que buscar un espacio de representación y para eso tienes que conseguir votos. Y cuando consigues votos, recibes un mandato. Y mandato quiere decir algo que tienes que hacer por temporalidad, es absolutamente temporal, y tiene que ser ejercido de acuerdo a ley. Pero además hay un elemento adicional. Cuando termina tu mandato, tienes que rendir cuentas. O sea, eso configura la democracia. No hay en democracia un político o un mandatario que no tenga que gobernar de acuerdo a ley y que no tenga que rendir cuentas. En cambio, en el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, véase de nuevo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, toman el poder para siempre, lo detentan por medio del terrorismo de Estado, la violencia, cometen todos los delitos posibles. En Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se cometen desde delitos de atentado contra la libertad, los derechos humanos, tortura, presos políticos,
Se cometen los delitos económicos tradicionales, corrupción, contrabando, y se comete narcotráfico y se comete trata de personas. Cuba está señalada por traficar con médicos esclavos y con gente a la que alquila y que gobiernos como el de López Obrador en México y Argentina de Fernández Kirchner se los contratan. Entonces, este hecho de separar el crimen organizado de la política está en la naturaleza de los hechos. En los gobiernos, en los regímenes del socialismo del siglo XXI, el poder es para siempre, se ejerce con terrorismo de Estado y todo lo que buscan es impunidad. Son absolutamente impunes porque nacen de la impunidad. Si no se hubiera dado la amnistía a Chávez, nunca hubiera sido presidente. Si Evo Morales después del 2003 no hubiera recibido 2 amnistías de Carlos Mesa, nunca hubiera podido llegar a la presidencia, estaría en la cárcel o estaría en procesos respondiendo por sus crímenes. Después él llega al gobierno y le da una amnistía a Jorge Quiroga y otra amnistía a Carlos Mesa. En el contexto de lo que es Colombia, la gente de las FARC que está en el Senado están bajo amnistía. Ahora, Petro, que se benefició de una amnistía porque era guerrillero, quiere dar amnistía a los del ELN. Ahora que ha sido condenada a 6 años de cárcel la señora Kirchner en Argentina, en cuanto ella quiera, su presidente le da una amnistía. O sea, ¿y la amnistía qué quiere decir, Vanessa? La amnistía es perdón del crimen. No se da amnistía a inocentes, se da amnistía a criminales. Entonces, dicho eso, hay una cosa muy vital, muy fundamental en la defensa de la libertad y la democracia, que es separar lo que es la política del crimen organizado. Y ustedes en Chile, la primera pregunta que le tienen que hacer al presidente Boric es si está en la línea de la política o está en la línea del crimen organizado, porque si sigue con su proyección de sometimiento al socialismo del siglo XXI, castrochavismo, quedará anotado en la lista del crimen organizado y cuando termine su mandato tendrá que rendirle cuentas al país y a la región, porque aquí quiero hacer un apunte. El crimen organizado no es un tema nacional. Existe una convención que se llama la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es una convención de las Naciones Unidas, suscrita por Chile, por Cuba, por todos los países del mundo, donde cuando cometes crímenes en grupos organizados transnacionales, como es el castrochavismo, puede ser juzgada en cualquier parte del mundo. El rato que la democracia se vaya recuperando, no van a tener dónde ocultarse estos dictadores que en verdad son criminales. Ahora, ¿qué te lleva a ti, Carlos, a pensar que Boric sea un instrumento del socialismo, o un operador, un instrumento del socialismo del siglo XXI? ¿Cuáles son los rasgos que ves en él como persona y las situaciones históricas? Porque él no ha estado preso, él no es una persona que provenga de esa situación en la que haya recibido un indulto. Sin embargo, sí, en el 18 de octubre, él mismo lo ha reconocido, no estaría en el poder, y el 18 de octubre fue una sonada pseudo revolucionaria con su punta de lanza a los vándalos, que eso ya está escrito, digamos, el vándalo, eso está dentro del socialismo del siglo XXI y de la ideología y el pragmatismo, es usar al vándalo como la punta de lanza para generar, ¿no es cierto?, esta destrucción y el caos interno en los países. ¿Qué es lo que a ti te lleva a pensar que Boric estaría en esta línea y que todavía puede salirse, pero que depende de cómo él se vaya situando respecto de estos eventuales jefes que serían los líderes del socialismo del siglo XXI? Mira, son los hechos. Para hacer análisis político, además de pensar, tienes que mirar la realidad objetiva. Y esto que parecería una redundancia, realidad objetiva, quiere decir tienes que mirar los hechos como son. Y los hechos de la historia política de Boric en su campaña y en su gobierno muestran que él es un operador del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Primero llega absolutamente anotado, después de esa declaración que tú mencionas, que ya es una confesión, llega absolutamente anotado en lo que es la Asamblea Constituyente que esa revuelta consiguió. Una Asamblea Constituyente a la que él respalda abiertamente, incluso a la que trata de ayudar desde el gobierno, hace campaña por la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente absolutamente intervenida por elementos del castrochavismo. ¿Quiénes son los asesores visibles que se pueden mostrar en el tema de la formulación del proyecto de Chile como Estado plurinacional? Gente que va de Bolivia, de la dictadura boliviana, gente que representa
la antinación, la antidemocracia. Gente que salió corriendo de Bolivia el año 2019 y que si no hubieran recuperado la dictadura en Bolivia estaría obviamente procesada o refugiada en algún lugar del castrochavismo. ¿Quiénes son los operadores locales de ese proyecto? ¿Y qué es lo que hace Boric después del 4 de septiembre cuando Chile rechaza el proyecto de constitución del socialismo del siglo XXI? Porque eso no era un proyecto chileno. Él se rasga las vestiduras y se dedica a buscar un reencauzamiento de ese tema. Ahora, la otra cosa, ese proyecto de constitución rechazado el 4 de noviembre es una copia de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, dictadura, con Evo Morales, con intervención directa de los abogados que paga Chávez de la Universidad de Valencia, que tenían la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana. Es una copia de la Constitución venezolana, de la dictadura actual. O sea, ¿qué más prueba quieres? O sea, son los hechos, no solamente el pensamiento, es la realidad objetiva. Pero además de eso, la acción de gobierno del presidente Boric está destinada absolutamente a sostener las dictaduras de la región, con excepción de un par de declaraciones respecto al tema de Nicaragua y la necesaria coordinación que él hace con la política de los Estados Unidos, porque si no se le caen los intereses económicos chilenos, no tiene otra cosa que hacer. Va a la Cumbre de las Américas, pero en la Cumbre de las Américas en California este año tiene una posición en la que está en el grupo de los socialistas del siglo XXI. Ha volcado la política exterior de Chile, incluido el repudio a Israel, al seguimiento de lo que es la línea castrista tradicional de confrontación a los países con libertad y democracia. Es un acogedor de todo lo que supone el sostenimiento de la dictadura en Bolivia. Ha recibido varias veces a Castillo del Perú para tratar de sostenerlo. Entonces, ¿sabes? Si camina como pato, si suena como pato, si trata de volar como pato, si nada como pato, es pato. Eso, Es un operador del socialismo del siglo XXI. Boric es un castrochavista confeso. a eso podríamos sumarle, porque yo te he oído hablar a ti y me gustaría que compartieras aquí con nuestro público, tu idea de cómo usa el socialismo del siglo XXI la inmigración. Porque Boric está dejando, no estamos totalmente con las fronteras abiertas completas, las olas de migración están generando una plurinacionalidad, pero muy atomizada a lo largo del país de Arica a Punta Arenas, digamos. Mira, hay un concepto que se llama el antiimperialismo, que acompaña a Cuba y a Castro desde casi el primer día en que toman el poder el año 59. Y han hecho el antiimperialismo un discurso, casi una doctrina, que es en verdad un eslogan, una falsedad. Y han convencido a los pueblos de América Latina y a los líderes de América Latina que la mejor manera de hacer política es ser antiimperialista. Y en ese sentido, el antiimperialismo es atacar a los Estados Unidos. Lo habían proclamado Castro y el Che Guevara en la década de los 60, diciendo que había que usar el narcotráfico, las drogas, para inundar a Estados Unidos con droga y liquidar su juventud. Que esa era una expresión revolucionaria del antiimperialismo. Y entonces estaban convirtiendo un crimen de lesa humanidad, que es el narcotráfico, en una acción revolucionaria, que es lo que hacen permanentemente. Cuando ellos secuestran, eso no es un secuestro, es una retención revolucionaria. Cuando ellos matan, eso no es un asesinato, es simplemente una búsqueda de equilibrio en el proceso revolucionario. Cuando ellos asaltan, eso no es un asalto, no es un crimen, es una confiscación. O sea, una serie de narrativas y de terminología falsificada para tapar el crimen organizado con hechos políticos, que es el principal objetivo que tiene esta gente. Eso se va reproduciendo en el siglo XXI y vemos nosotros cómo se configura algo en el marco de lo que es la agresión a los Estados Unidos, que además del narcotráfico, el socialismo del siglo XXI, que protege el narcotráfico, que opera 4 narcoestados y que utiliza el discurso político para atacar la lucha contra el narcotráfico, ve en el tema de la migración, que ya había sido usado en el siglo pasado
por Castro con el tema del Mariel y con el tema de la presión migratoria sobre Estados Unidos, es una gran oportunidad y empiezan a utilizar la migración con la miseria que producen. Porque ¿de dónde salen las migraciones? De las dictaduras. Los migrantes son cubanos, los migrantes son venezolanos, porque esos regímenes dictatoriales producen hambre, producen miseria, producen crisis humanitaria. Los migrantes son nicaragüenses porque se quieren ir de Nicaragua porque no hay libertad. Y con excepción de Haití, que es un no Estado, todos vienen de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. O sea, el resultado de sus crímenes es utilizado como arma y lo dirigen a los Estados Unidos y lo dirigen a los países con estabilidad económica y democrática del país, Perú, Chile. ¿Cuántos migrantes de estos han ido a Bolivia? Muy pocos, porque es una dictadura. Evo Morales y Arce Catacora la controlan. Cuando tú tienes un sistema manejado por tus socios o por los gobiernos paradictatoriales, no hay problema. ¿Qué problema tiene la Argentina? Son dirigidos a ir a los países con democracia y con estabilidad. Ecuador tiene problemas, Chile tiene problemas, Perú tiene problemas, Estados Unidos tiene problemas, Panamá ha tenido problemas, Colombia ya lo va a empezar a resolver. Entonces convierten la migración forzada por sus propios crímenes de creación de crisis humanitaria en un instrumento de ataque. Hoy día Estados Unidos está bajo una crisis horrorosa porque hay estados y pueblos donde llegan cientos o miles de migrantes y simplemente la economía social, de soporte social, colapsa. Porque en Estados Unidos la educación es obligatoria. Tú llevas un niño y no tienes que decir nada. Y lo tienen que inscribir y le tienen que dar desayuno y almuerzo. Y tú llevas una persona al hospital y no tienes que decir nada, tienen que atender. Y llegan miles de migrantes y los sistemas colapsan. Y eso pasa en Chile y eso pasa en los países con democracia. Entonces han descubierto que es muy efectivo el tema de la migración y se ponen a negociar con ella. Viene la otra etapa. Cuba abre negociaciones con Estados Unidos para ver cómo controla la salida de cubanos. Y Venezuela abre negociaciones con determinados países y empieza a manejar desde adentro la salida. Se ha convertido, por ejemplo, en crisis por la cantidad de muertos, de crimen y todo, el famoso paso de venezolanos por la selva del Darién hacia Panamá y del Darién hacia México y Estados Unidos. Cuando eso ha adquirido un nivel de presión importante, entonces Venezuela y Colombia han empezado a atenuar aquello. Es un arma, porque los ataques contra la soberanía, contra la libertad y la democracia de los países y de los estados hoy día no son ataques militares. Te atacan con terrorismo, te atacan con narcotráfico y te atacan con presión migratoria. Mira Europa. Es lo mismo que está pasando en Europa. Y entonces ahí viene el discurso de la política interna que dice, pobre gente, sí, pobre gente. Pero si no tomas medidas políticas adecuadas, la pobre gente vas a ser tú en el corto plazo. Eso es absolutamente así. Ahora, como es un arma, las armas se combaten con armas. Entonces ahí hay una pregunta que quiero plantearte. A ver, nosotros los países latinoamericanos han tenido sus fuerzas armadas en su momento, sus fuerzas armadas y de orden, para cuidar fronteras, para defender el país, para controlar a los vándalos, para controlar el narcotráfico. En Chile las fuerzas armadas y de orden están absolutamente inhibidas porque paso a paso, pieza a pieza se ha construido el puzzle en el que en definitiva, producto de que además hay toda una alianza internacional, y todo esto además está bajo un contexto extraño que se llama la Agenda 2030, ¿no? Que también va un poco de la mano con todo lo que está pasando acá, sus objetivos, todo esto de la inmigración está muy vinculado con la manera en que esta gente se está proyectando incluso desde organismos internacionales como la ONU. Pero, ¿por qué no reaccionan las Fuerzas Armadas? ¿Por qué en ningún país ha habido una respuesta del tipo de, señores, nosotros no vamos, como tú dices, somos nacionalistas, señores políticos, entiendan, esta no es la vía, nadie está hablando de golpes de Estado, nadie está hablando de ser deliberantes, sin embargo, ellos se deben a la protección de la nación. Entonces, al menos nosotros tendríamos que haber visto, incluso en el caso venezolano en su momento, que hay una captura se ha corrompido las Fuerzas Armadas y de orden de los distintos países, no hay voluntad política, estamos frente al mismo fenómeno que hablábamos antes de cierta clase política que no quiere dar respuesta a estas preguntas.
Primero, las Fuerzas Armadas en democracia dependen del poder civil. O sea, no hay manera de pedirle a las Fuerzas Armadas que reaccione. Y si en democracia tienes un presidente como Boric, Boric es el comandante en jefe. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las soluciones son políticas, no militares. Y tenemos que aprender que frente a este crimen organizado que participa en política, que se disfraza de política y que toma el poder político, una de las cuestiones esenciales que tiene que hacer la comunidad democrática es no debilitarse con la división, porque otro fenómeno que hay que apuntar aquí es que en el Perú, cuando gana con el 17%, 13,5% neto, Castillo lo hace porque hay 19 candidatos. En Chile, cuando Boric gana con el veintitantos por ciento, ¿cuántos candidatos habían? 15, 14, no me acuerdo. No, en esa Entonces, primera vuelta no eran tantos, pero en Chile tenemos segunda vuelta también, y ahí sí, sí efectivamente pero lo vemos. la segunda vuelta es un acomodo. La primera vuelta es la importante. O sea, tienen que haber procesos de unidad para sostener el presidencialismo, o América Latina tiene que ir al régimen parlamentarista, porque el régimen parlamentarista es el que permite la pluralidad de más de 3 partidos políticos, 8, 10, 20, garantiza la representación en el Parlamento y le da al Parlamento la responsabilidad de hacer un gobierno y de sostener ese gobierno. Y ahí se transparenta el acuerdo político, se transparenta el reparto del poder y se transparenta el ejercicio del poder. Entonces, el tema no es militar, el tema es político. Los políticos no le pueden ceder a los generales y a las Fuerzas Armadas su responsabilidad. En democracia, de nuevo, las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder político. La segunda cosa que tiene que ver con Fuerzas Armadas y el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Quienes utilizan las Fuerzas Armadas como mecanismos de miedo, de represión y de control para detentar el poder son los socialistas del siglo XXI cuando llegan al poder, porque transforman las Fuerzas Armadas de la nación en las Fuerzas Armadas del régimen. Miren Cuba, miren Venezuela, miren Nicaragua y miren Bolivia. En Bolivia hay un general que era el número 47 de su curso, nunca debió llegar al mando, lo han hecho comandante del ejército y él sostiene la dictadura a todo discurso y hace unos papelones horribles donde tenemos vergüenza ajena. Pero ahí está, Mire, Carlos, perdón, si te puedo interrumpir un minuto. Es que tú acabas de plantear que efectivamente lo que hace el socialismo del siglo XXI es transformar el rol de las Fuerzas Armadas desde garantes de la nación a garantes de un régimen, ¿no es cierto? Cuando te hice la pregunta, yo tengo claro, y por supuesto que eso no está, no está puesto en tela de juicio acá, que las Fuerzas Armadas son dirigidas por el presidente de la República, pero las Fuerzas Armadas no son la guardia pretoriana del presidente de la República de turno, porque si no lo que tendríamos sería justamente Fuerzas Armadas que sean funcionales a un régimen, no funcionales a una constitución y a una nación que se ordena entre es sí. lo que yo planteo cuando es lo que te digo cuando las dictaduras convierten las Fuerzas Armadas de la nación en las Fuerzas Armadas del régimen, y eso forma parte de lo que hay que cambiar cuando recuperes la democracia. Cuando se recupera la democracia, lo que se recupera es básicamente la institucionalidad democrática, que no existe. Ahora, yo no creo que es el problema de Chile. Yo creo que en Chile hay Fuerzas Armadas institucionalizadas. Carabineros de Chile forma parte de ese sistema y están bajo ataque. Y lo que tiene que hacer la política chilena, la buena política chilena, es proteger esa parte de la institucionalidad. Y hay que protegerla en el buen sentido, en el sentido de evitar que cualquier disposición del Ejecutivo pro-castrochavista de hoy día, del presidente Petro, vaya a deteriorar el sistema institucional, y lo hacen por varias formas. Relevan mandos, ascienden gente que no deberían, ahí el momento en que se presenta ese problema es para actuar en democracia, y después de eso hacen cumplir órdenes que nunca deberían ser impartidas. Yo creo que en eso Chile tiene una protección, e inclusive Fuerzas Armadas que están dando hoy día un gran ejemplo de institucionalidad, las del Perú, sometidas al poder civil, las Fuerzas Armadas de Colombia. O sea, tranquilos con las Fuerzas Armadas porque son parte de la democracia
y cuando hay dictadura, lamentablemente dejan de cumplir su papel. Sí, sea de Gracias, que sea. Vanessa. Yo creo que con eso tenemos por hoy día. El Carlos, auditorio se va. muchas gracias por tu entrevista excelente y por supuesto que se trata de mantener los lazos afiatados de los demócratas también en nuestro país, de proteger la institucionalidad y ojalá que tengamos entonces a la vista esta tremenda experiencia que nos ha contado Carlos Sánchez Erzaín. Muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Encantado. Gracias. Muy amable.